Eduardo Yáñez, el galán eterno de las telenovelas mexicanas, no solo conquistó millones de corazones con su papel en Destilando Amor, sino que se consolidó como una auténtica leyenda de Televisa tras más de 2 décadas frente a las cámaras. Pero detrás del brillo de la fama, existe una historia que pocos conocen, una vida marcada por la adversidad, el abandono y las cicatrices emocionales. ¿Sabías que su infancia transcurrió entre los muros de una prisión? Quédate hasta el final, porque hoy Eduardo rompe el silencio y revela verdades ocultas que te dejarán sin aliento. Si esta historia te impacta, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte para más relatos como este. A sus 64 años, Eduardo Yáñez decidió abrir su corazón y hablar de los demonios que ha enfrentado. En días recientes, rumores sobre una enfermedad degenerativa encendieron las alarmas entre sus seguidores. Pero lo cierto es que su batalla más dura comenzó desde niño. Sin una figura paterna presente y con una madre entregada al exigente trabajo de guardia en la prisión de Lecumberri, Eduardo tuvo que crecer en un entorno hostil e inusual. Pasó buena parte de su infancia viviendo dentro de la cárcel. Sí, literalmente entre rejas. Y aunque parezca increíble, ese periodo fue determinante en su formación como persona y artista. Tenía que mantenernos, recuerda Yáñez, quien compartía techo con varios medios hermanos y un padrastro que marcó su vida con maltratos. La situación se volvió tan insostenible que su madre tomó la decisión de llevarlo a vivir con ella, a la prisión. Lecumberri, una de las penitenciarías más temidas de México, era también su hogar. Pero en medio de ese ambiente frío y duro, Eduardo encontró calidez. Los presos lo veían como un hijo, su madre era respetada y querida, y para cerrar el círculo, el propio director de la prisión se enamoró de ella. Fue una historia de amor muy especial, confiesa Eduardo, dándole un matiz humano a lo que podría parecer solo tragedia. No solo eso, las dificultades continuaron. La familia enfrentó constantes crisis económicas, lo que obligó a Eduardo a crecer temprano. Desde niño trabajó como vendedor ambulante y camarero para ganar dinero para mantener a su familia. La lucha por la supervivencia, combinada con una infancia caótica, dejó una profunda marca en su carácter, transformándolo en el hombre fuerte y apasionado que el público ve en la pantalla. Pero también entrenó un espíritu resiliente. Hoy, mirando hacia atrás, Eduardo recuerda no solo el dolor, sino también las lecciones que lo formaron en el actor y la persona que es hoy. Más allá de los reflectores y los aplausos, la vida de Eduardo Yáñez ha estado marcada por profundas heridas emocionales. Una de las más dolorosas fue la devastadora pérdida de 2 de sus medios hermanos, eventos que dejaron cicatrices imborrables en su corazón. En una entrevista íntima con Patti Chapoy, Eduardo abrió su alma para hablar, por primera vez con tanto detalle, sobre una tragedia que lo persigue hasta hoy. La muerte de su hermano de apenas 14 años, un joven lleno de fe que, con ilusiones por servir a Dios, terminó encontrando un final inesperado. Este joven hermano, con apenas 13 años, había decidido ingresar al seminario en Mazatlán, buscando entregar su vida al servicio religioso. Tras recibir su primera orden de sacristán, un grupo fue a celebrar a una presa cercana. Lo que debía ser un día de alegría se convirtió en una pesadilla. Fue el primero en bajarse del autobús, corrió hacia el agua, y nunca salió, recordó Yáñez con la voz quebrada. El impacto fue brutal. La tragedia no solo sacudió a Eduardo, sino que afectó gravemente a su madre, quien quedó marcada emocionalmente por el trauma. La volvió mentalmente muy loca, confesó el actor al referirse al frágil estado emocional en que quedó su madre tras la pérdida. Pero el destino aún tenía más golpes preparados. Años después, otro de sus medios hermanos fallecería a causa de problemas cardíacos crónicos. Eduardo, a pesar de una relación familiar tensa, no dudó en brindar apoyo económico cuando su madre se lo pidió para tratar la salud de su otro hijo. A través de estas tragedias, el actor ha aprendido a lidiar con el dolor, cargando con la memoria de los que ya no están. Aunque convivió con ellos en su niñez, Eduardo admite que nunca logró formar un vínculo fuerte con sus medios hermanos. Tal vez fue por celos. Yo vivía con mi mamá, reflexionó. A pesar de la distancia emocional, las pérdidas lo marcaron profundamente. Son heridas que no sanan con el tiempo y que han dejado una sombra en su vida. Pero también lo empujaron a seguir adelante. Con cada caída, Yáñez se levantó decidido a construir un futuro mejor. Porque detrás del actor que todos conocen hay un hombre que ha luchado con fuerza contra el dolor más íntimo. En medio de una juventud marcada por la inestabilidad y la lucha constante,
Eduardo Yáñez encontró su primer refugio en el lugar más inesperado, el campo de fútbol americano. Durante la preparatoria, unirse a un equipo cambió por completo su rumbo. Fue ahí donde descubrió lo que era el sentido de pertenencia y el valor de tener figuras paternas. Entrenadores como el coach Víctor, el coach Greñas y el coach Saco se convirtieron en pilares en su vida. Cada palabra que decían era una religión para mí, recordó Eduardo con emoción. Esos años no solo lo forjaron en disciplina, también lo prepararon para el inesperado giro que su destino estaba por dar. Porque justo después de un partido, el azar lo llevaría a cruzarse con su verdadero llamado. Todo comenzó como una simple curiosidad. Eduardo y sus amigos, tras un juego, se toparon con un grupo ensayando una obra de teatro en la explanada del Instituto Politécnico Nacional. Ni siquiera sabíamos que era una obra de teatro, admitió entre risas. Pero algo en esa atmósfera los atrapó. Volvían todos los días, fascinados. Fue el director Julio quien notó su presencia constante y los invitó a colaborar. Empezaron cargando muebles y clavando escenografía. Sin embargo, como si el universo tejiera su camino, uno de los actores enfermó el día del estreno, y Eduardo, que había memorizado el guión de tanto verlo, tomó su lugar. Ese fue su primer papel sobre el escenario, y aunque improvisado, fue un éxito total. Aquel debut improvisado resultó ser más que una anécdota. Fue el inicio de todo. La obra ganó el segundo lugar en un concurso nacional, pero el destino tenía una sorpresa más. El grupo que obtuvo el primer lugar fue descalificado por ser demasiado profesional. El elenco de Yáñez terminó coronándose campeón, y entre el público estaba una figura legendaria del teatro y la televisión mexicana, Carmen Montejo. Al entregarle el premio al joven Eduardo, Montejo vio un destello de talento genuino. «Tómate unas fotos, te espero en Televisa», le dijo, y cumplió su promesa. No solo lo acompañó, sino que se encargó de repartir su material en los pasillos de la televisora más poderosa del país. Así, sin buscarlo, Eduardo comenzó a abrirse paso. Gracias a la ayuda de Carmen Montejo, Eduardo consiguió sus primeros papeles como extra en 2 telenovelas. Eran pequeños pasos, pero cada uno lo acercaba a una oportunidad mayor. Esa gran ocasión llegó con la telenovela Quiéreme Siempre, donde fue seleccionado para interpretar al novio del personaje de una entonces debutante, Victoria Rufo. Compartió pantalla con Jacqueline Andere, y a partir de ahí, su carrera despegó sin freno. De vivir en una prisión a convertirse en una estrella de Televisa, el trayecto de Yáñez parece sacado de un guión cinematográfico. Pero no fue ficción. Fue esfuerzo, talento y una cadena de momentos decisivos que lo llevaron de los rincones más humildes hasta lo más alto del espectáculo mexicano. Eduardo Yáñez no se dio cuenta de que era actor de un día para otro. Fue una transformación silenciosa, tejida por momentos cotidianos que poco a poco le revelaron su nueva identidad. Todo comenzó con las bromas de sus compañeros de fútbol americano. A ver si la señorita quiere entrenar hoy. O no le peguen en la cara que ya es actor, solían decir entre risas. Al principio eran chanzas inofensivas, pero Yáñez comenzó a entender que algo estaba cambiando. Ya no era solo el muchacho rudo del campo de juego. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un artista. Y aunque las bromas continuaban, su amor por la actuación empezaba a crecer como una semilla silenciosa que pronto lo consumiría por completo. La verdadera revelación llegó cuando se dio cuenta de que no podía separarse de la actuación. No era una afición pasajera ni una etapa juvenil. Era una pasión arrebatadora. Supe que era actor cuando me enamoré de esta carrera, cuando no podía dejar de hacerlo, confesó. Para él, actuar no es solo interpretar, es vivir múltiples vidas con el corazón expuesto. Cada personaje es una entrega total de cuerpo y alma, un viaje emocional que mezcla dolor con euforia, tristeza con plenitud. Yáñez vive cada rol intensamente, tanto que lo más difícil para él es dejarlos ir. Cuando una historia llega a su fin y todos celebran, él siente un duelo interno, porque ese personaje al que dio vida simplemente desaparece, y él debe volver a sí mismo. Pero, ¿quién es ya ese sí mismo? Después de más de 4 décadas en la industria, Eduardo Yáñez reflexiona con una frase poderosa. Ya no me pertenezco del todo, pertenezco a los personajes. Cada uno le ha robado un pedazo del alma, y él los ha dejado entrar con gusto. Pero ahora, con la madurez de los años, sueña con mirar el mundo desde otra óptica, detrás de la cámara. Quiere escribir, producir, dirigir. Tiene historias guardadas, muchas de ellas inspiradas en su amor por el terror y en su deseo de reflejar temas sociales desde una visión aspiracional. No me interesa el estilo documental. Me gusta mostrar que, sin importar cuán oscuro parezca todo, siempre hay una solución. Siempre hay un héroe que se levanta.
asegura con la misma intensidad que pone en cada escena que interpreta. A pesar de todo lo vivido, Eduardo siente que aún hay mucho por descubrir como actor. Dicen que ya todo está escrito, y a veces lo creo. Pero luego aparece algo increíble y me doy cuenta de que no es así. Reflexiona. Aún hay historias que no ha contado, emociones que no ha explorado, personajes que esperan su voz. Sin embargo, no todo en la industria le resulta alentador. Con franqueza, critica la creciente dependencia de los grupos de enfoque para decidir qué se produce. Muchos no van a querer oír esto, pero de 10 proyectos que se aprueban por ese sistema, tal vez 2 funcionen, dice con contundencia. Su pasión sigue intacta, pero también su deseo de que las decisiones artísticas vuelvan a tener alma. Porque, al final del día, eso es lo que siempre ha guiado a Eduardo Yáñez. El alma. En el universo del espectáculo, todos buscan la fórmula mágica del éxito. Pero si le preguntas a Eduardo Yáñez, él te dirá la verdad con la voz de la experiencia. No existe tal fórmula. El público es impredecible, afirma. Ni productores, ni escritores, ni veteranos con décadas a cuestas pueden asegurar qué historia tocará el corazón del espectador. Eso es precisamente lo que mantiene viva la magia. Cada nuevo proyecto es un salto al vacío. Yáñez lo resume con claridad. Tienes que empezar de nuevo cada día. Para él, lo único que garantiza una obra sólida es el compromiso total. Cada miembro del equipo, desde el guionista hasta el actor, debe dar el 100%, porque si tú no crees en lo que haces, nadie más lo hará. Pero detrás del brillo de los reflectores, Eduardo Yáñez ha librado batallas personales que pocas veces se ven en cámara. Su lucha más intensa fue contra el alcohol. Llegó a consumir una botella diaria, una espiral que lo llevó a tocar fondo. Sin embargo, no permitió que ese abismo lo devorara. Con una determinación férrea, enfrentó el proceso de recuperación y logró salir adelante. No fue fácil, pero tampoco imposible. Su historia, más allá del éxito profesional, es también una lección de resiliencia, porque no se trata solo de triunfar en pantalla, sino de reconstruirse fuera de ella, con el mismo coraje que se necesita para interpretar un papel profundamente humano. La vida sentimental de Eduardo Yáñez ha sido discreta, pero no por ello menos compleja. 2 matrimonios marcaron su historia. El primero, con Norma Adriana García, madre de su único hijo. Se conocieron cuando él tenía 19 y ella apenas 13, en una fiesta que cambiaría sus destinos. Tras 7 años de noviazgo, se casaron en 1987. Sin embargo, la relación pronto se vio amenazada por las ausencias de Yáñez, sus problemas con el alcohol y las constantes salidas de Norma. La separación llegó en 1990 y el divorcio en 1994. Años que dejaron una huella profunda y también un hijo, Eduardo Yáñez Jr., con quien la relación se ha vuelto lejana, casi silenciosa. Hoy, uno de los dolores más profundos de Eduardo no proviene de un guión, sino de su realidad como padre. Lleva más de 7 años sin contacto con su hijo, una brecha que también lo ha mantenido alejado de su nieto, Ángelo, a quien aún no ha conocido. Aunque prefiere mantener su vida privada al margen, estos vacíos familiares hablan de un hombre que, pese a la fama, enfrenta heridas que no cicatrizan con aplausos. Su segundo matrimonio, con la actriz Fran Cruz, tampoco logró anclar la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Entre luces y sombras, el viaje de Yáñez continúa, con cicatrices que no se ven, pero que moldean al hombre más allá del actor. La historia sentimental de Eduardo Yáñez volvió a teñirse de sombras en 1996. Cuando contrajo matrimonio con la actriz estadounidense Francesca Cruz. Aunque la relación duró hasta 2003, no fue sino hasta años después que salieron a la luz los detalles más crudos. En una entrevista de 2006, Cruz confesó que vivió momentos de abuso emocional y físico. «Era mi credo, mi religión, mi todo», expresó con tristeza, describiendo cómo llegó a verlo como pareja, padre y mejor amigo. Pero también relató castigos disfrazados de afecto. Para él, si me pegaba era porque me quería. Pese a estas duras palabras, lo llamó caballeroso, reflejando una relación llena de contradicciones, marcada por una compleja mezcla de amor, dolor y dependencia emocional. Por su parte, Eduardo ofreció su propia versión. En una entrevista con Matilde Obregón, explicó que una de las razones por las que no tuvieron hijos fue su deseo de apoyar a Francesca en su carrera. Ella estudiaba y trabajaba en Univisión, y él creyó que lo mejor era que se enfocara en su futuro profesional. «Si un día no estoy, necesitas poder sobrevivir», dijo. Fue una decisión mutua, aunque finalmente el matrimonio no sobrevivió al tiempo.
Después de la separación, Yáñez enfrentó otro tipo de tormentas, los escándalos mediáticos. El más recordado ocurrió en 2017, cuando, durante una alfombra roja en Los Ángeles, abofeteó a un reportero que le preguntó por su hijo. Un momento de furia que recorrió el mundo. La bofetada a Paco Fuentes, del programa El Gordo y la Flaca, desató una ola de críticas y lo obligó a emitir una disculpa pública. Aunque más tarde llegaron a un acuerdo extrajudicial, el daño estaba hecho. No era la primera vez que Eduardo perdía el control ante la prensa. En otra ocasión, en el programa Venga la Alegría, estalló contra un reportero, exigiendo que le quitaran el micrófono y reclamando por la falta de respeto a su espacio personal. ¿Cuál es tu ignorancia, que no entiendes que debemos mantener la distancia?, gritó con evidente frustración. Su relación con los medios siempre ha sido tensa, marcada por su necesidad de proteger su intimidad a toda costa, aunque no siempre logre mantenerla intacta. A pesar de todo, Yáñez nunca ha pretendido ser perfecto. Tengo mis altibajos, pero no soy hipócrita, declaró sin rodeos. Su batalla más significativa fue, sin duda, contra el alcohol. En una vieja entrevista con Univisión, confesó que llegó a beber desde temprano en la mañana hasta quedar completamente fuera de sí. Una dependencia que se inició en la juventud y que lo arrastró por años. Pero como en muchos de sus personajes, el actor supo luchar para salir adelante. Su historia no es solo la de una estrella que brilla en la pantalla, sino la de un hombre que ha conocido el fracaso, el arrepentimiento y la redención. Porque detrás del nombre Eduardo Yáñez, hay un ser humano que sigue buscando su propio guión en la vida real. En su punto más oscuro, Eduardo Yáñez llegó a beber tanto que confundía la loción con el agua. Cuando eso pasó, dije basta, hasta aquí, confesó en una entrevista, marcando un antes y un después en su vida. A pesar de los escándalos y sus batallas personales, el público nunca le dio la espalda. Su carisma, talento innato y esa chispa emocional que transmite en pantalla lo han mantenido como uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana. Yáñez nunca ha olvidado a quién le debe ese lugar. Amo al público, trabajo para ellos. Claro, recibo un sueldo, pero mi mayor satisfacción es verlos satisfechos, afirmó alguna vez, dejando claro que su vocación va más allá de un simple guión. Es un pacto de gratitud con quienes lo han acompañado en cada paso. Uno de los capítulos más comentados en la vida de Yáñez es su enigmática relación con el legendario productor Ernesto Alonso, apodado El Señor Telenovela. Por años, los rumores de una relación romántica entre ambos flotaron en el aire sin confirmación ni desmentido, hasta que, en una entrevista con el programa De Primera Mano, Yáñez rompió el silencio. Lejos de alimentar la especulación, prefirió hablar desde el respeto y la gratitud. Afirmó que Alonso fue un pilar clave en su carrera y lo ayudó a consolidarse como galán de las telenovelas en Televisa. Me dejó lo más valioso que podía tener, confesó, reconociendo al mentor más allá de los chismes. La admiración era evidente, nacida del respeto profesional, y con eso bastó para cerrar años de especulación. Aunque nunca confirmó ningún vínculo sentimental con Ernesto Alonso, Eduardo sí dejó claro que el productor fue esencial en su ascenso en la industria. Gracias a su guía y confianza, Yáñez pasó de papeles menores a ser protagonista de grandes éxitos televisivos. El legado de Alonso no solo marcó la historia de las telenovelas mexicanas, sino también la vida de actores como Eduardo, quien encontró en él un mentor y una figura clave para abrirse camino. Y mientras su carrera se fortalecía, su nombre empezaba a resonar más allá de la pantalla. Pero incluso las figuras más icónicas enfrentan el paso del tiempo. Recientemente, Yáñez volvió a ser tendencia en redes sociales, no por un papel nuevo, sino por preocupaciones sobre su salud que dejaron al público inquieto. Durante su aparición en la inauguración de un restaurante junto a la periodista Shanique Berman, algunos asistentes notaron temblores involuntarios en sus manos. Las imágenes se viralizaron rápidamente y con ellas comenzaron las especulaciones. ¿Estaría el actor enfrentando la enfermedad de Parkinson? Aunque Eduardo no ha confirmado ni desmentido nada, la preocupación creció entre sus seguidores. El Parkinson es un trastorno neurológico progresivo que afecta el movimiento y suele iniciar con síntomas sutiles, como justamente esos temblores. A sus 64 años, Yáñez ha demostrado ser resiliente ante los golpes de la vida, pero esta vez la batalla parece más silenciosa. Solo el tiempo dirá si se trata de un nuevo reto en su historia. Una historia que, sin duda, aún tiene capítulos por contar.
La preocupación por la salud de Eduardo Yáñez no ha dejado de crecer desde que se viralizaron unas imágenes donde se le veía con temblores involuntarios durante un evento público. Aunque el actor no ha hecho ninguna declaración oficial, medios como TV Notas citaron a una fuente cercana que aseguró que Yáñez habría sido diagnosticado con Parkinson en 2021. Según esta versión, los primeros síntomas fueron sutiles: caídas de objetos, rigidez muscular, habla lenta y pérdida de expresión facial. En un intento por controlarlo, Yáñez optó primero por vitaminas y calma, hasta que finalmente un neurólogo le confirmó el diagnóstico. El actor habría atravesado una etapa de depresión al recibir la noticia, pero gracias a la detección temprana y al tratamiento con medicación, su condición se mantendría en fase leve, permitiéndole continuar con su carrera y conservar una buena calidad de vida. A sus 64 años, Eduardo Yáñez sigue siendo una figura potente en el mundo del espectáculo, aún envuelto en luces, cámaras y ahora también en rumores. Aunque no ha confirmado ni desmentido las especulaciones, su aparente lucha contra el Parkinson ha generado tanto inquietud como respeto entre sus seguidores. La enfermedad, que afecta el control del movimiento, no es hereditaria ni contagiosa, pero requiere valentía para enfrentarla. Y eso a Yáñez nunca le ha faltado. ¿Será este otro de los desafíos que supere con la tenacidad que lo caracteriza? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te interesa seguir de cerca la vida de Eduardo Yáñez y conocer más historias impactantes del mundo del entretenimiento, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.